all right? And if somebody wants to know what I mean by turn violent, all right, this is what I mean. If you resist lawful orders, you're going to jail. Let me be very clear about that. If you block an intersection or a roadway in Brevard County, you are going to jail. If you flee arrest, you're going to go to jail tired because we are going to run you down and put you in jail. If you try to mob rule a car in Brevard County, gathering around it, refusing to let the driver leave, in our county, you're most likely going to get run over and dragged across the street. If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail, and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at, because we will kill you graveyard dead. We're not going to play. This has got to stop. You're watching what's taking place out there. You're seeing police officers that are being attacked, being spit on, being put in harm's way just for doing their jobs. You're seeing ICE agents that are being targeted for doing their jobs. And you're seeing obstructionists that are doing all of this, standing in the way of law and order. Not here, not in the state of Florida. Lo que presencié durante mi análisis de los acontecimientos recientes en Florida me llevó a una conclusión inquietante sobre el estado actual de las relaciones entre las fuerzas del orden y la sociedad civil en Estados Unidos. Mientras revisaba los informes sobre las declaraciones del sheriff Wayne Ivey del condado de Brevard, me di cuenta de que estamos ante algo mucho más profundo que simples amenazas policiales. Se trata de un patrón sistemático que revela las tensiones extremas que atraviesa el país en este momento histórico. El pasado 12 de junio de 2025, durante una conferencia de prensa en las instalaciones del departamento del sheriff en Titusville, Florida, Wayne Ivey pronunció palabras que resonarían en todo el territorio nacional. Acompañado por el fiscal general del estado, James Utmeyer, y otros funcionarios de alto rango, Ivey dirigió un mensaje que muchos consideraron una amenaza directa contra manifestantes potenciales. Sus palabras exactas fueron escalofriantes en su claridad. Si lanzan un ladrillo, una bomba incendiaria o apuntan un arma contra uno de nuestros agentes, estaremos notificando a su familia dónde recoger sus restos, porque los mataremos, muertos y enterrados. Para comprender completamente la gravedad de estas declaraciones, debemos examinar el contexto histórico que las precedió. Florida, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, ha desarrollado una reputación por adoptar posiciones extremadamente duras contra las manifestaciones públicas. Esta tendencia se remonta a 2020, cuando el estado promulgó leyes antidisturbios que muchos críticos consideraron excesivamente punitivas. La filosofía subyacente, según Utmeyer, es clara. No somos California, no permitimos disturbios en Florida. La situación se intensificó debido a las protestas masivas que habían estallado en Los Ángeles y otras ciudades importantes contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Estas operaciones, implementadas bajo la nueva administración de Trump tras su regreso al poder en enero de 2025, habían generado una ola de resistencia civil sin precedentes. Los manifestantes bloqueaban intersecciones principales, incendiaban vehículos y se enfrentaban directamente con las fuerzas del orden. Era en este clima de tensión nacional que Ivey decidió hacer su controvertida declaración. El sheriff Ivey, quien ha servido en el condado de Brevard durante más de una década, no es ajeno a la controversia. Mi investigación reveló un historial problemático que incluye acusaciones de corrupción, perfilado racial y soborno en campañas políticas locales. En 2019, fue nombrado en una acusación federal por aceptar $15,500 en cheques para organizaciones benéficas del condado de Brevard de Donald Donager, quien buscaba un contrato de cobro de deudas para su empresa. Aunque Donager llegó a un acuerdo judicial pagando una multa de $225,000, las sombras sobre la integridad de Ivey persistieron. Más preocupante aún fue el récord de violencia policial bajo su administración. En 2020, el condado de Brevard registró 5 tiroteos policiales fatales, incluyendo una parada de tráfico que resultó en las muertes de 2 adolescentes. La oficina del sheriff se negó a cooperar con las familias que buscaban respuestas, retrasando la entrega de los cuerpos durante varios días y negándose a proporcionar información crucial sobre los incidentes. Durante la conferencia de prensa del 12 de junio, el fiscal general Utmeyer anunció medidas adicionales para proteger a los agentes de ICE de la práctica conocida como doxing, la divulgación maliciosa de información personal y familiar como táctica de intimidación. No vamos a tolerar eso en Florida, declaró Utmeyer. Si te encontramos haciendo eso, te haremos responsable.
Esta declaración venía en respuesta a incidentes reportados en California, donde grupos activistas habían revelado información personal de agentes federales. El contexto de estas amenazas se vuelve aún más significativo cuando consideramos las manifestaciones nacionales planificadas para el 14 de junio de 2025, conocidas como No King's Day, un día de protesta contra las políticas de Trump que coincidía estratégicamente con el 79º cumpleaños del presidente. Más de 1.800 manifestaciones estaban programadas en todo el país, incluyendo eventos en el propio condado de Brevard. Las implicaciones de estas declaraciones van mucho más allá del condado de Brevard. Representan una escalada preocupante en la retórica de las fuerzas del orden estadounidenses, que algunos analistas ven como un reflejo de la polarización política extrema que caracteriza al país. El senador Rick Scott celebró públicamente la posición de mano dura de Florida, argumentando que este enfoque mantiene las tasas delictivas de Florida por debajo de las de California. Sin embargo, expertos en derechos civiles han expresado alarma por lo que consideran una amenaza directa contra el derecho constitucional a la protesta pacífica. La Unión Americana de Libertades Civiles emitió una declaración señalando que las palabras de Ivey podrían tener un efecto inhibidor sobre ciudadanos que simplemente desean ejercer sus derechos de primera enmienda. Lo que hace particularmente inquietante esta situación es cómo refleja una tendencia nacional más amplia. Texas desplegó más de 5.000 miembros de la Guardia Nacional en respuesta a las protestas, mientras que otros estados republicanos adoptaron posturas similares de confrontación. Esta militarización de la respuesta a la protesta civil sugiere una transformación fundamental en cómo las autoridades estadounidenses perciben la disidencia política. El historial personal de Wayne Ivey añade otra dimensión preocupante a esta narrativa. Durante el ciclo electoral de 2022 en el condado de Brevard, Ivey supuestamente se acercó a dos candidatos, uno para la comisión del condado y otro para la junta escolar, instándolos a retirarse de sus carreras y ofreciéndoles trabajos políticos valorados en hasta $50,000 anuales a cambio. Ambos candidatos, veteranos militares con historiales de servicio distinguidos y oficiales de policía actuales o anteriores, rechazaron la oferta. En 2018, Lee Edward Anderson, un hombre afroamericano, demandó al sheriff Ivey y a un exdiputado del condado de Brevard por arresto falso e imprisionamiento tras una parada de tráfico nocturna que muchos consideraron un caso claro de perfilado racial. Estos incidentes pintan el retrato de un funcionario cuyas acciones han estado bajo escrutinio constante mucho antes de sus amenazas más recientes. La respuesta pública a las declaraciones de Ivey fue inmediata y polarizada, mientras que sus partidarios en redes sociales celebraron lo que vieron como una posición firme contra el caos liberal. Críticos de todo el espectro político expresaron horror por lo que consideraron amenazas de muerte sancionadas por el Estado. Breakthrough News tuiteó un video de las declaraciones de Ivey con el comentario, ofreciendo múltiples descripciones gráficas y sádicas de cómo la policía lo haría. El momento de estas declaraciones también es significativo. Llegaron justo cuando las operaciones de ICE se intensificaban en todo el país, con redadas masivas en ciudades santuario y la implementación de políticas de deportación más agresivas. Los manifestantes en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y otras ciudades importantes habían estado organizando resistencia civil contra estas operaciones, creando un ambiente de tensión nacional. La posición de Florida como estado conservador sólido, el condado de Brevard votó abrumadoramente por candidatos republicanos en 2024, sugiere que las declaraciones de Ivey reflejan no solo sus opiniones personales, sino una filosofía más amplia sobre el papel de las fuerzas del orden en la sociedad. El gobernador DeSantis había expresado previamente apoyo por permitir que los conductores golpeen a manifestantes si temen por sus vidas, estableciendo un precedente para este tipo de retórica agresiva. Sin embargo, es crucial señalar que al momento de la conferencia de prensa no se habían reportado protestas o disturbios en el condado de Brevard. Las amenazas de Ivey fueron esencialmente preventivas, dirigidas a disuadir manifestaciones que aún no habían ocurrido. Esto plantea preguntas serias sobre si tales declaraciones constituyen intimidación gubernamental de la libertad de expresión. Los organizadores del No King's Day enfatizaron repetidamente el carácter no violento previsto de sus protestas. Su sitio web declaraba específicamente: esperamos que todos los participantes busquen desescalar cualquier confrontación potencial con aquellos que no estén de acuerdo con nuestros valores y actúen legalmente en estos eventos. Armas de cualquier tipo, incluyendo aquellas legalmente permitidas, no deben llevarse a los eventos. Esta contradicción entre la post
naturaleza declaradamente pacífica de las protestas planificadas y la respuesta agresiva de las autoridades sugiere una desconexión fundamental en cómo diferentes grupos perciben la situación política actual. Para algunos, las protestas representan el ejercicio legítimo de derechos democráticos. Para otros, incluyendo al sheriff Ivey, representan una amenaza potencial al orden público que debe ser neutralizada con fuerza si es necesario. El caso también ilustra cómo las redes sociales han amplificado tanto el alcance como el impacto de tales declaraciones. El video de las amenazas de Ivey se volvió viral en cuestión de horas, generando millones de visualizaciones y comentarios en plataformas como Twitter, Facebook y TikTok. Esta viralización instantánea significa que las palabras de un sheriff de condado ahora pueden influir en el discurso nacional de maneras que eran impensables hace una generación. En mi análisis, lo que vemos en Florida representa un punto de inflexión peligroso en la historia estadounidense. Las amenazas explícitas de violencia letal contra ciudadanos que ejercen derechos constitucionales marcan una erosión preocupante de las normas democráticas que han sostenido al país durante más de 2 siglos. Cuando funcionarios electos pueden amenazar abiertamente con matar a manifestantes sin consecuencias inmediatas, estamos ante una crisis institucional que va mucho más allá de las políticas de inmigración o incluso de las tensiones partidistas. El futuro de la democracia estadounidense puede depender de cómo la sociedad responda a este tipo de escalada autoritaria. ¿Normalizaremos las amenazas de violencia estatal contra la disidencia política o encontraremos formas de restaurar el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos civiles? Las respuestas a estas preguntas determinarán no solo el destino de manifestantes futuros, sino el carácter fundamental de la República estadounidense en las décadas venideras. La historia nos enseña que cuando las autoridades comienzan a amenazar con violencia a sus propios ciudadanos por ejercer derechos fundamentales, estamos ante las etapas tempranas de un colapso democrático. Las palabras del sheriff Ivey no deben verse como un incidente aislado, sino como un síntoma de una enfermedad más profunda que afecta a las instituciones democráticas estadounidenses. Solo el tiempo dirá si esta enfermedad puede curarse antes de que cause daños irreparables al tejido social del país.